Entonces, por eso no vino. Pero aquí estamos para hacer lo que Dios quiera que se haga. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria al Señor. Ahora sí están ubicados. Vamos a leer la palabra del Señor y les invito para que lo hagamos con reverencia para Dios. Y estemos atentos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos al Señor que Él sea quien hable a cada uno de nosotros, que hable a nuestras vidas, que su palabra llegue a nuestros corazones y podamos ser edificados por la palabra de Dios. Depende de nuestra actitud, de nuestra recepción hacia la palabra, así podemos aprender. Entonces, que Dios nos dé un corazón para oír, para estar atentos y que podamos nosotros ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios por la asistencia, porque bueno, uno dice, está lloviendo y la asistencia mengua, pero gracias a Dios porque aquí estamos, ¿cierto? En medio de la lluvia, en medio de todo, del frío, aquí estamos. Yo no sé, pero yo tengo frío. Alabanzas al Señor. Oremos al Señor. Hermano Eduardo, diríjanos en la oración, por favor. Aleluya. Gracias. Tú eres bueno, Señor Jesús. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la amabilidad. Bueno, vamos a tener un momento de la palabra y vamos a estar todos listos para responder, ¿cierto? Amén. El domingo pasado estábamos hablando acerca de ¿qué? Dones ministeriales, no dones, los dones ministeriales. Hablamos de los dones ministeriales el domingo y estábamos hablando de que hay en el pasaje bíblico hay unas 3 palabras. ¿Cuáles eran? En el pasaje bíblico que leímos el domingo hay 3 palabras que las estuvimos analizando. ¿Cuáles eran las 3 palabras? Dones, ministerios y actividad. No, dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Y hablamos que, dijimos que el don es ¿qué? No. ¿Qué es el don? La habilidad. ¿Cierto? La habilidad. ¿Y qué es el ministerio? La actividad. El ministerio es la actividad. Y operaciones, el resultado de esa habilidad que produce una actividad
y luego tiene que haber unos resultados. Dependiendo qué nosotros o cómo nosotros hagamos o de quién viene esa inspiración, que es esa habilidad, de quién venga esa inspiración, así será entonces la actividad y así tendremos entonces esos resultados. Teniendo en cuenta que en toda la inspiración no debe venir de lo secular, ni el conocimiento humano. El conocimiento humano es bueno, pero hay que alinearlo con la inspiración que viene de parte de Dios. Porque yo me puedo parar aquí a hablarles de una cantidad de cosas, aún quizás leyendo textos bíblicos, pero si no hay una inspiración de parte de Dios, no tiene un resultado como debe tenerlo. Amén. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, entonces, como hablábamos de ministerio, que es esa actividad que nosotros realizamos y la realizamos inspirados por Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde ejercemos nosotros frecuentemente y más esa actividad que se llama ministerio? ¿Dónde? En la casa, hermano Jorge, en la casa. Entonces, en la casa ejercemos nosotros esa actividad o ese ministerio. El tema que quiero compartir con ustedes es mi hogar, mi primer ministerio. Amén. Mi primer ministerio. ¿Por qué hago recuento? Porque el domingo hablamos de ministerio. Entonces es importante que nos ubiquemos lo que es el ministerio, ¿cierto? Lo que es ese ministerio, lo que es ministerio. Porque nosotros cuando nos hablan de ministerios, de una vez nos vamos para el gobierno, ¿cierto? Allá el ministerio de... O quizás pensamos en un pastor, ¿ya? Cuando nos hablan de ministerio, el pastor, pero que esa persona tenga ministerio, esa persona tiene ministerio, entonces esa persona sirve para ser pastor. Como les decía el domingo, hay personas que tienen ministerio, pero no todos pueden ser pastores, porque la palabra ministerio no es sinónimo de pastor. ¿Ya? La palabra ministerio es esa actividad que realizamos nosotros y la hacemos inspirados por Dios. Amén. Porque el don es esa inspiración, es esa habilidad que nos da el Señor. Y recuerde que los dones o esas habilidades las adquirimos a través de ¿qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Los dones los da el Espíritu Santo. Los dones no los da el Instituto Bíblico. Porque algunos creen que porque estuvieron en el instituto y estudiaron en el instituto, estuvieron en la Universidad Bautista y estudiaron teología en la Universidad Bautista, ya tienen toda la habilidad del mundo. No. Esa habilidad la da el Espíritu Santo. Por eso nosotros aquí no nos jactamos por lo que hacemos, porque nosotros no hacemos nada, todo lo hace el Señor y Él es el que nos inspira para hacer cualquier cosita que hagamos. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. Entonces ese ministerio que nosotros ejercemos en nuestras casas, en nuestras familias, ¿cuál es ese ministerio que nosotros ejercemos? Si depende cómo usted y yo ejerzamos ese ministerio. Recuerde que el pasaje que leímos dice
que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido. Real ¿qué? Sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros somos uno, linaje escogido, y segundo, somos real sacerdocio. Y ese real sacerdocio tampoco significa esos sacerdotes de la antigüedad. No. Significa que nosotros tenemos un encargo que Dios nos ha dado. Y al ser parte nosotros como iglesia, como pueblo, ser incorporados al cuerpo de Cristo, Él nos hace sacerdote. La pregunta es, ¿qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Señor, entre Dios y el pueblo, interceder, presentar la ofrenda. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Hay unos 2 o 3, dijeron amén. Sacerdotes. ¿Cuándo nosotros pasamos a ser sacerdotes? La Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero el segundo versículo dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. ¿Cuándo pasamos nosotros a ser pueblo de Dios? En el bautismo pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nos hacemos miembro, o el Señor nos hace miembro de su cuerpo, pasamos a ser sacerdotes. Amén. ¿Les parece o no les parece? Pasamos a ser sacerdotes. Y ustedes acaban de decir que el sacerdote era el que estaba encargado de llevar la ofrenda, o estaba encargado de interceder entre Dios y el pueblo. Pero hay una diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote era el que llevaba la ofrenda, ¿cierto? Y él era el que intercedía entre Dios y el pueblo. Si la ofrenda que el pueblo traía no era aceptada delante de la presencia de Dios, el sumo sacerdote corría peligro. Corría peligro. Nosotros, los pastores, dice la Biblia que darán cuenta a Dios ¿por quiénes? Por las ovejas y por los cabros también. ¿Usted qué dice? Por las cabritas y los cabritos. ¿También? Claro. Entonces, si el sacerdote corría peligro, el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios al lugar santísimo, recuerde que estaba dividido en ¿cuántas partes? ¿Cuál es la primera? El atrio. ¿Qué pasaba en el atrio? El lugar santo y el lugar santísimo. Pero el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Con qué entraba allá? Con la ofrenda, con la sangre de los corderos, de los becerros que traía el pueblo y ofrecía por el pecado, por su pecado. Si esa sangre, si esa ofrenda no era aceptada, el sacerdote, el sumo sacerdote,
corría peligro. Pregunto, ¿el pastor corre peligro? ¿Cuándo corre peligro el pastor? ¿Cuándo? A ver, ayúdenme. Cuando no pastorea bien su redil. ¿Cuándo corre peligro? ¿Cuándo más? ¿Cuándo? Cuando consiente pecado en la congregación. Cuando no corrige el pecado. Cuando enseña doctrina rara. ¿Cierto? Corre peligro con el Señor. No con la congregación. Porque la Biblia dice que le damos cuenta no a la congregación, sino a Dios. Pero como el tema es que somos sacerdotes en la familia, entonces ¿será que el sacerdote de la familia corre peligro? ¿Cuándo correrá peligro? Justifica mucho la acción de sus hijos. Cuando no enseña lo que debe enseñar a su familia. Cuando no obedece al Señor, porque el que obedece transmite esa obediencia a su familia, a sus hijos. Nosotros, las familias de la iglesia, las familias están conformadas por ¿quiénes? Mamá, papá e hijos. Cuando es una pareja que no tienen hijos, ¿es una familia? ¿Por qué si es una familia, hermana Piedad? Sí. Entonces no es una familia, es una pareja. El objetivo del Señor unir o traerle a Adán y a Eva una mujer. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue? Ayuda idónea. ¿Para qué? Para administrar. Para administrar la demás creación. Pero el Señor le hizo un encargo. ¿A quiénes? A la pareja. Les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, para que haya familia, tiene que existir un hombre y una mujer. Y tiene que haber hijos para que sean familia. De lo contrario, son una pareja. Hermana Esperanza. La palabra hogar significa un lugar, hoguera, un lugar donde se habita, donde habitan ciertas personas. Ese es hogar. La palabra familia quiere decir un grupo de personas que viven juntos y comparten juntos.
Pero en familia está la familia y está la familia extendida. Que la familia extendida ya son hermanos, suegras, suegro, abuelos. Pero la familia como tal la conforman mamá, papá e hijos. La familia. Pero está la familia extendida, que ya son todos los demás. Y esa familia extendida también tiene una familia. Por ejemplo, los tíos tienen su familia. La suegra, que todavía está casada con su esposo o el suegro, también tienen su familia. Normalmente, ya cuando a la edad que tenemos nosotros, nuestros padres ya no tienen hijos pequeños. Ya algunos, no, los que viven no tienen hijos pequeños. Entonces están los dos solos, los dos abuelitos, y normalmente terminan viviendo con los hijos y con los yernos, con las nueras. Terminan viviendo ya ese par de ancianos. ¿Ya? Entonces los abuelitos o la abuelita que quedó sola o el abuelito que quedó solo, terminan viviendo. ¿Dónde terminan viviendo? Con los hijos, con el yerno, con la nuera, terminan viviendo porque esa es la ley de la vida. Amén. Pero entonces la familia la conforman mamá, papá, según la Constitución Política de Colombia. Usted lo busca ahí, aparece. ¿Quiénes conforman la familia? ¿Quiénes conforman? ¿Qué es lo que han querido reformar? ¿Qué es lo que han querido reformar en la Constitución para decir que la familia la puede conformar dos personas de un mismo sexo? Eso es lo que han querido reformar. Pero inicialmente está tal como aparece, que la familia la conforman un hombre, una mujer y unos hijos. Así está en la Constitución Política de Colombia. Usted lo busca y ahí lo encuentra por el hermano Google, le dice. Alabanzas al nombre del Señor. Y bíblicamente también es así. Porque el Señor creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y luego dijo, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Sería que Adán se podía reproducir, se podía multiplicar, se podía, llenar la tierra solo? ¿O la mujer sola podía llenar la tierra? ¿O la mujer sola podía multiplicarse? ¿Ustedes qué dicen? No. Dios todo lo hizo perfecto. Aunque nosotros creamos que no. Porque muchas veces con nuestras expresiones, con nuestros actos, estamos diciendo que no. Porque hay gente que dice, ay, yo puedo vivir solo. Y hay mujeres que dicen, yo puedo sacar adelante a mis hijos solos, sí. Pero Dios todo lo hizo perfecto. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Entonces está mamá, papá e hijos. Esa es la familia. ¿De quién es la responsabilidad en la familia, en el hogar? ¿De quién es? ¿De quién? ¿De quién es? Pónganse de acuerdo. Porque unos dicen que mamá, papá, otros dicen que mamá y papá, otros dicen que de todos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién es responsable en la casa? Mamá y papá, ¿cierto? ¿Quiénes establecen las reglas? Mamá. En algunos casos es el papá, en otros casos es la mamá. Claro que eso no pasa en Cedrito. ¿Cierto que no? No. Aquí no pasa eso.
Pero lo establecido por Dios y lo normal es que sea mamá y papá, que establezca las reglas. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote en la casa? ¿Y entonces la mamá qué es? ¿Qué? ¿Qué dijeron? La ayuda del sacerdote, no. ¿Qué es entonces la esposa o la mamá? ¿Ah? La Biblia dice que somos, ¿a quién le dijo el Señor que somos reyes y sacerdotes? Al pueblo, ¿cierto? A la iglesia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Y las esposas son pueblo? ¿Las esposas son pueblo de Dios? Entonces, ¿qué son entonces? ¿Ah? El hermano dice que sacerdotisas. ¿Quién se queda con los muchachos en la casa? A veces, por ahí escuché que dijeron, a veces la abuela o la empleada de servicio. Pero cuando no está el papá, ¿quién establece o quién hace cumplir las reglas? Entonces, ¿qué es la esposa entonces? ¿Será que también juega el papel de sacerdote? ¿Acaso no dice la Biblia que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, son dos personas diferentes? Son una sola carne. ¿Sí van entendiendo o no? Entonces el papel no es solo para el hombre. Que en el matrimonio, en el hogar o en la familia, cada uno tiene un rol diferente. Eso es otra cosa. Pero la responsabilidad es de ambos. Alabanzas al nombre del Señor. El hombre como esposo tiene un rol. El hombre como papá tiene un rol. El hombre como hijo tiene un rol. La mujer como esposa tiene un rol de esposa. La mujer como mamá tiene un rol, pero también como hija tiene otro rol. Amén. Hermano Jorge iba a decir algo. Ajá. No todos eran sumos. Ok. O sea que en ese caso, el sumo sacerdote era el que corría peligro, ¿cierto? Sí, pero él corría peligro ¿a culpa de quién? A culpa del pueblo corría peligro. Entonces él no corría peligro porque él pecara, sino por los pecados del pueblo. Nosotros como papá, mamá, jefes de familia, sacerdotes de familia, porque papá y mamá cumplen el rol de sacerdote en la casa. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, entonces si ambos cumplen ese rol,
Debe haber un acuerdo entre los dos. Debe haber un acuerdo en los dos para poder llevar, enseñar a ese pequeño grupo de personas que los estamos educando o los estamos enseñando, no para que se queden aquí en esta tierra, sino para que un día puedan partir con el Señor igual que nosotros. Amén. Algunos han hecho esa tarea espectacular. Otros también, así haya sido regular. Pero lo importante no es que sea espectacular o regular, sino saber el resultado de esa actividad que hacemos como padres, como papá o como mamá. ¿Qué resultado nosotros tenemos al final? Al final. Eso no quiere decir que todas las cosas van a salir a las mil maravillas y que nosotros no la sepamos toda. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos la inspiración del Espíritu de Dios para que eso funcione. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Los hijos, ¿de quién son los hijos? ¿Quién dijo de papá y mamá? No. La Biblia dice que los hijos son del Señor. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de gran estima el fruto del vientre. O sea que nosotros somos administradores de una congregación pequeña, pero de grande responsabilidad. Y esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres es con Dios, porque estamos administrando algo que no es de nosotros. El administrador siempre cuida algo que no es de él. Si usted es administrador de un dinero, ¿de quién es el dinero? ¿De quién? ¿Y quién es el dueño? Es Dios. Somos mayordomos, somos administradores de lo que no es de nosotros. Muchas veces no logramos o no tenemos porque nos creemos dueños. Nos creemos dueños de lo que no es de nosotros y el dueño se enoja. El dueño se enoja y dice, no te voy a dar porque tú te crees dueño. Eso no es tuyo. Yo lo doy a quien yo quiera. Eso dice la Biblia. ¿La suya dice así o no? Entonces, como administradores, administramos todo lo que administramos no es de nosotros. El dinero no es de nosotros. Los hijos no son de nosotros. Son del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de grande estima el fruto del vientre. Entonces, si los hijos no son de nosotros, son del Señor, más responsabilidad tenemos. ¿A quién le damos cuenta nosotros? Al dueño. Y el dueño es el Señor. Por eso, hermanos, hay que administrarlos bien y hay que enseñarles bien. No podemos dejar que nuestros hijos o que los hijos que el Señor nos colocó a administrar nos administren ellos a nosotros. ¿Será que eso puede ocurrir?
¿Será que sí? Pero no aquí, ¿cierto? Por allá en otro lado. La que el Hijo dice. Ay, bendito Jesús. Alabanzas al Señor. En algunos lugares, por allá en el distrito 40, 50, ¿cierto? Ah, sí, es el 50. Quienes colocan las reglas en la casa son los hijos, no los papás. Pero eso se comienza a temprana edad. Cuando el muchacho está pequeño. Cuando el muchacho está pequeño, se comienza. Cuando él te hace la pataleta, a veces decimos, él no entiende. ¿Usted qué dice? Ay, tan lindo que se ve haciendo la pataleta. Él no entiende. El que no entiende es usted. Pero él sí entiende. Y sabe lo que está haciendo. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Ese texto de la Biblia que dice, el que ama a su hijo, ¿qué hace? Madruga a castigarlo. Se para a las 2 de la mañana con la correa. ¿Sí? No, a temprana edad. El niño entiende desde el vientre. Desde el vientre está entendiendo. Cuando le hablan, él salta, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Y da la patadita y se mueve y la mamá dice, ay, va a ser futbolista. No, él está contento porque le están hablando. ¿Qué futbolista ni qué nada? Él está contento porque le están hablando. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, desde temprana edad hay que administrarlo. Ahí creemos que porque está pequeñito hay que dejarlo que haga lo que quiera. Haga el desorden, riegue todo. Desde ahí hay que enseñarle los comportamientos. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. ¿Y hasta cuándo va esa administración, esa crianza? ¿Hasta cuándo? ¿Será que tiene un límite? ¿Hasta cuándo? Por allá David está diciendo que sí. ¿Qué dice David? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando uno lo echan, dice David. Oiga, algunos lo echaron de la casa. Algunos de ustedes los echaron de la casa. Cuando yo me vine para Bogotá, ya estaba viejo ya. Mi papá se quedó llorando. Entonces a mí no me echaron. Yo me fui solo. Se echó solo, dice David. ¿Y será que ese muchacho que se fue de la casa y se casó, papá y mamá ya descansaron? A ver los que tienen hijos grandes que ya se les casaron. Ayúdenme. Hermano Eduardo, que es nuestro cacique aquí. Gloria a Dios. Hermana Piedad también ya tiene nieta, ahí está recostada al pecho de la nieta. Esa función sigue hasta que uno te diga, la hermana Marina, que ya el hijo se le fue lejos y está lejos, descansó, ¿cierto? Gracias a Dios que se fue y está lejos, ¿cierto? Durito, durito para yo ir porque estoy un poquito sordo. A una ley.
Si usted sabe que Juanca está por allá y que está mal y que necesita de su ayuda, ¿usted lo ayudaría? ¿Le mandaría platica o algo así por el estilo? Todavía le manda. Entonces, mire, aunque la responsabilidad ya cae sobre ellos, uno de padre sigue siendo, todavía se sigue siendo, sintiendo responsable. Se sigue sintiendo responsable. Así se hayan casado. ¿Qué hace la mamá cuando el muchacho se casa y se va a vivir con su esposa ya solo? ¿Cómo? Se quiere ir con ella, ¿cierto? ¿Qué hace la mamá? Lo llama bien temprano y le dice: hijito, ¿ya desayunó? ¿Ah? ¿Por qué? Porque todavía siente esa responsabilidad y nunca la va a perder. Como dijo el hermano Eduardo, hasta que uno se muera. Entonces la abuela se quiere ser la mamá del nieto. La mamá del nieto. Yo les doy un consejo a las abuelas. Con amor en el nombre del Señor. Deje que sus papás enseñen a sus hijos y paladen a sus hijos. Ámelos si quiéralos como nieto. Consiéntalos como nieto. Pero en la crianza, mamá y papá. El error más grave que puede cometer una abuela es querer meterse en el lugar de sus hijos. Mi hijo, vente. Si esa muchacha no te atiende, yo sí te atiendo. Eso pasa por ahí en el distrito 50. Si no te cocina como yo te cocinaba, no la enseñó. No enseñó a su hijo a cocinar. Si ella no sabe, enséñele. O que le cocinen los dos y que él la enseñe también a cocinar. Para que no aguante hambre cuando él no esté. Porque él puede saber cocinar. ¿Cierto? Pero si cuando él ya no esté, cuando él no esté. Entonces, ese es el error más grande. Mire, hermanos, conozco hogares que se han destruido por causa de las abuelas y las suegras. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. Hogares separados, parejas separadas por ese tema. No crea usted que es la única y es la mejor de todas. No será la única ni la mejor de todas. Habrán otras que también saben. Porque a veces creemos que es que como no lo hace como yo lo hago, entonces eso está mal. No es un tamal. Está mal que sí se meta ahí. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios porque mis suegros nunca se metieron en la crianza de nuestros hijos, ni en nuestro hogar, nada. Mi suegra ha estado cerca de nosotros siempre, pero ella nunca. Ella ahí, tranquila. Nunca, gracias a Dios. Y mi suegro sí que menos. Cuando veía por ahí de pronto que se ponían las cosas así como calienticas en la casa, él arrancaba y se iba. Bajaba esa escalera rápido y se iba. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que no es bueno la responsabilidad. Ahora, si usted quiere que su hijo sea un buen esposo, que su hija sea una buena esposa, enséñela. Enséñela en la casa para que cuando ella se case o él se case, sea un buen esposo o sea una buena esposa.
Con eso usted no tiene que meterse allá. ¿Ya? A decirle, venga, es que la camisa se plancha así. Es que el arroz se hace así. No. Enséñele a hacer el arroz. Al hijo y a la hija. Porque no es solamente a la hija. Al hijo también hay que enseñarlo a cocinar. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, mi esposa enseñó a cocinar a ambos. A ambos los enseñó a cocinar. Ángel David está sufriendo por la comida ya, no sé si me está escuchando. Me dijo, la única harina que he comido es unas tortillas. Y yo le dije, ¿y por qué no compras y hace? Porque ellos tienen un apartamento. Me dijo, es que no se consigue la comida que se consigue en Colombia para cocinarla. Pero un día se fueron a buscar para cocinar ellos mismos. ¿Y sabe dónde fueron a comprar? Al Oxxo. ¿Y ahí qué venden? Para hacer sándwich hicieron unos huevos, hicieron unas cosas ahí. Huevos, salchichas, chorizos, o es lo que hicieron. Pero lo hicieron ahí en su lugar donde están hospedados y comieron. Yo le dije, ¿no consigues arepita de esas que yo te traigo de allá del Mercabó? Y dijo, no, eso no se consigue. Arroz no se consigue. En los restaurantes no venden arroz. Yo le dije, no, me quedo en Colombia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, enséñale a su hijo y a su hija. Ese es otro problema, porque si usted no le enseña ni a su hijo ni a su hija los deberes que le corresponden, los deberes o lo que debe aprender para desenvolverse, hay problemas más adelante. En la pareja, ya la nueva pareja que se formaron, esa nueva familia que se está formando, hay dificultades porque usted no hizo el trabajo que el Señor le encomendó hacer como sacerdote. Porque Dios nos encomendó una labor a nosotros como sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Mamá y papá. Son los sacerdotes del hogar. De la casa, de la familia, mamá y papá. Y tenemos esa responsabilidad. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como ese ministerio es una actividad que nosotros realizamos, la hacemos, esa actividad, ¿cuándo se debe hacer? Ya dijimos que nunca se acaba esa actividad. Así estemos viejitos, temblando, llamamos al hijo, hijito, si me necesita, aquí estoy. Y no puede con el bastón y le está diciendo, si me necesita, aquí estoy. ¿Cierto? Porque es una responsabilidad que el Señor nos delegó. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando podía hablar con mi papá, que estaba, cuando eso no habían celulares, cuando él murió, yo no tenía celular. Y apenas estaban empezando los celulares. Entonces, cuando tenía la posibilidad, yo llamaba era al telecom del pueblo. Y yo sabía que él estaba en la escuela dominical porque él no se perdía una dominical, aunque estaba enfermito, él no se perdía la dominical. Entonces, como yo sabía que él iba a la dominical tipo 1 a 2 de la tarde, yo llamaba al telecom del pueblo y le decía, hágame un favor, vaya donde el hermano Julano, que en los pueblos se conoce la gente, y me le dice que le diga a mi papá que a tal hora lo voy a llamar para que esté pendiente. Y él estaba ahí a esa hora. Y entonces lo llamaba y ¿sabe qué era lo primero que me decía? ¿Qué me decía? No. ¿Cuándo te vienes? ¿Cuándo te vas a devolver? Era lo primero que me decía.
Y yo le decía, bueno, en cualquier momento estoy allá. Pero no, ¿cuándo te vas a venir? Porque siempre los papás lo quieren tener a uno ahí. ¿O es solamente nosotros? Mi esposa le dijo ayer a Ángel David, si quieres te pago el tiquete para que te vengas ya. Porque esos somos los papás. Queremos tener a los hijos ahí. Y uno no lo entiende. ¿Cuándo entiende uno eso? ¿Cuándo? Cuando es papá. Así que ustedes, muchachos, lo van a entender cuando sean papás. Ahí es donde nos van a entender a nosotros. Cuando son papás. ¿Cierto? Así que, muchachos, ya saben, ¿no? Abigail, Milena, ¿cómo se llama aquí el chico? Cristian David, ¿cierto? Alejandro. Todos los que no son todavía papás, cuando sean papás, nos van a entender a nosotros. ¿Ya? Porque uno cuando no es papá, uno dice, pero ¿por qué me quiere tener ahí? Me quiere amarrar. Es que yo necesito libertad, le dicen a uno, ¿cierto? Pero no, eso se entiende cuando uno es papá. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Algunos salen a temprana edad de sus casas. Algunos salen a temprana edad cuando son adolescentes, son jóvenes. Y de pronto la ausencia es poca. Es poca, pero papá y mamá, la ausencia siempre la tendrán ahí. Que a veces nosotros, por eso cuando nos dan enseñanza de pareja, nos hablan de prepararse. La hermana Nubia sabe que conoce de psicología, que uno debe prepararse para el nido vacío. ¿Ya se preparó, hermano Eduardo? Todavía no. Ya casi, ¿cierto? Porque todavía tiene una en la casa, pero no sabemos hasta cuándo. Aleluya. ¿Cómo? Ella no se quiere ir todavía, dice. Ella se siente bien ahí, se siente cómoda. Hay un hotel muy bueno. Es el mejor hotel, ¿cierto? Y si no, que se lo digan a Milena ahora que ya empezó a trabajar. Milena decía, cuando yo empiece a trabajar, ella no decía me voy, me largo. Me consigo un apartamento y me voy a vivir sola. Para tener la experiencia. Para cuando ya me case, tengo la experiencia. Y pregúntele ahora si se quiere ir. No, ya no. Ya sabe que no. Porque es que eso. ¿Sabe? Cuando llega a la casa, mamá le tiene la comidita. ¿Cierto? ¿Por qué mamá es mamá? El almuercito para el día siguiente. Todo. Entonces, ese es el mejor hotel. Alabanzas al nombre del Señor. Pero nosotros, hermanos, papá y mamá, que somos los sacerdotes, tenemos una responsabilidad con esos muchachos. En una ocasión, hace algunos años, en una asamblea nacional de pastores, el hermano Reinel Galvis sacó un lema y decía que no se salgan por la puerta de atrás los que entran por la puerta de adelante. Y él decía, hay una preocupación, y es que nuestros hijos de hermanos están en la iglesia ¿hasta cuándo? Hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia. Participan, cantan especiales, están en las escuelas, en los
clases de escuela dominical, pertenecen al coro de niños, pertenecen al coro de adolescentes. Y después, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Del pastor? ¿De los maestros de escuela dominical? ¿Del presidente de jóvenes? ¿De la directiva de escuela dominical? ¿O de la presidenta de Dorcas? ¿A quién le echamos la culpa? La responsabilidad de papá y mamá. Cuando un muchacho le coge pereza a la iglesia, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la iglesia? ¿Por qué un muchacho le coge pereza a los hermanos de la iglesia? Ayúdenme ustedes, que ustedes son más inteligentes que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién? Yo no creo mucho que sea porque aquí alguien le llame la atención. Porque si papá y mamá le enseñaron, ¿a qué se viene al culto? ¿Será que el muchacho hay que llamarle la atención acá? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? Si en casa se les enseñó lo que es el culto para Dios y el respeto al culto, ¿será que hay que llamarle la atención acá? No. Si usted habla del hermano Pepito en la casa con sus hijos le van a coger pereza al hermano Pepito. ¿El hermano Pepito vino hoy a culto? Se quedó, bueno, podemos hablar de él. Entonces, ¿usted quién es el responsable de que le cogió pereza al hermano Pepito? Papá y mamá. Si el muchacho no quiere al pastor, ¿quién es el responsable? ¿Ah? El desayuno es caldo de pastor. Al almuerzo, tacos al pastor, dijo el hermano Jorge. A la comida, pastor asado. Entonces el muchacho, ¿qué va a pensar? Es que ese pastor regaña, que ese pastor es esto, que ese pastor es lo otro. Entonces le está sembrando una imagen negativa. Es que esos hermanos en la iglesia son chismosos. Que él está sembrando una imagen negativa. Pero si usted le enseña a sus hijos, la iglesia es lo más hermoso. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la niña de los ojos del Señor. ¿Será que la iglesia tiene defectos? Claro. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Cuando usted y yo hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Y mire, en todas las congregaciones hay gente amable, hay gente no tan amable, dijo la hermana María, para que no suene tan feo, ¿cierto? Hay gente alegre. ¿Y cuál sería lo contrario? Bueno,
Pero eso no quiere decir que no sea la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Pero nosotros los padres somos los encargados de que nuestros hijos se enamoren del Señor. Y si se enamoran del Señor, se enamoran de la iglesia. Porque el Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que se enamoren del Señor, los defectos de los hermanos no será un obstáculo para ellos ser cristianos. Hermana María, ¿iba a decir algo? Bueno, hermana, le digo lo siguiente. La personalidad se forma. Y nosotros los padres somos los encargados de formar esa buena o mala personalidad. ¿Hijo de pastores en la cárcel? Sí. ¿Hijo de pastores descarriados? Sí. ¿Hijo de pastores rebeldes? Sí. Pero algo falló. Algo falló. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros los pastores nos dedicamos a cuidar una viña y descuidamos la nuestra. Y hay hermanos consagrados servidores en las congregaciones que se han encargado, se han dedicado a estar en todos los cultos, en todo el servicio, pero la viña que el Señor les puso a cuidar, no la cuidaron. Porque es que nosotros vemos aquí la consagración, el que viene, el que siempre predica, el que siempre dirige, el que siempre está aquí, pero la consagración se debe ver en la casa. Allá es donde se debe ver la consagración, es en la casa. Yo no puedo ver un hermano consagrado porque viene a todos los cultos, porque es el que más predica, porque es el que más canta, porque es el que más viene a los cultos. Hay que mirar cómo está la formación de sus hijos. ¿Cómo viene esa formación? Porque es que la viña que el Señor nos puso a cuidar, no la cuidamos. Y muchas veces, hablando de nosotros los pastores, estamos pendientes de todo el mundo en la congregación. Llamamos a todo el mundo, le escribimos a todo el mundo. ¿Ya llamaste a tu hijo? ¿Ya llamaste a tu esposa? ¿Ya llamaste a tu esposo? Aunque amaneciste con él en la cama.
para decirle algo. No para regañarla, no para regañarlo, para decirle algo. ¿Ya? Porque esa fue la viña que el Señor nos puso a cuidar. Hermano Eduardo. Claro. Ujú. Exacto. Así es. Amén. Claro. Así es. ¿Por qué se han quitado la mayoría de los cultos en las iglesias los domingos por la tarde? Esa fue una de las razones y eso lo sacó el hermano Reinel. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos los comités. La hermana Pepita es la presidenta de Dorca, pero la hermana Pepita también es la tesorera de la junta. Pero la hermana Pepita también es la líder de alabanza. Y entonces la hermana Pepita tiene que estar en el culto el jueves de Dorcas. Y si es consagrada, viene 2 horas antes a orar. ¿Sí? ¿Dice así? No. Bueno. La hermana Pepita tiene que estar el sábado en el culto de jóvenes porque es la presidenta de alabanza. La hermana Pepita tiene que estar el domingo a las 8 de la mañana en el culto, en el salón, porque es la tesorera de la junta. Cuando la hermana Pepita le dedica tiempo a su esposo y a sus hijos. ¿Ah? Por esa situación. No, no. Así es. Es que nosotros tenemos una responsabilidad que nos ha dado Dios, que son nuestros hijos. ¿Usted cree que si usted hace un buen trabajo con sus hijos en su casa le está sirviendo a Dios? Ese es el primer ministerio. Ese es el primer ministerio en la casa. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Mi esposa aquí lo ha contado muchas veces. A ella cuando estábamos en el distrito de que no éramos misioneros, yo tenía cargo de obra social y a ella la llamaron muchas veces para ofrecerle cargo en el distrito. Y ella dijo, no, no, porque yo necesito cuidar mis hijos. Si mi esposo tiene cargo, yo necesito cuidar mis hijos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Será que ella hizo el papel también de sacerdote? Claro. Yo me iba una semana completica. Por allá para el Chocó me fui alguna vez. Otra vez me voy para Valledupar, otra vez me voy para Huachica. ¿Y quién era la sacerdota en la casa? Ella. Ella. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Entonces algo falló para que ese hijo de pastor esté allá en la cárcel. Algo falló. Para que ese hijo del diácono esté en la cárcel. Algo falló. Algo falló. Alabanzas al nombre del Señor. Pero nosotros hoy estamos aquí en esta mañana por la gracia de Dios. Y lo que quiero recalcarles, hermano, es que el trabajo de la responsabilidad en el hogar de nuestros hijos es de nosotros los padres. Es de nosotros los padres. Si usted tiene a alguien que le cuida a sus hijos, dedíquele un espacio a su hijo. Y un espacio de calidad. ¿Ya? A veces nosotros queremos llenarle los espacios con regalos. Celulares caros. Regalos costosos. No, no, no. Hay que saber qué le pasa. ¿Qué es lo que necesita?
Alabanzas al nombre del Señor. Porque sí, es normal. Y en la sociedad y en el mundo que vivimos, mamá y papá trabajan. Y cuando mamá y papá están trabajando, ¿quién queda de sacerdote? ¿Será que esa labor usted la puede delegar? ¿A quién hizo sacerdote el Señor? A usted. Usted puede delegar que se lo cuiden, que le den la comida, que se lo acuesten temprano, pero la responsabilidad de sacerdote es suya. Vaya, trabaje y vuelva y póngase. ¿Cuál era el vestido del sacerdote? Tenía un vestido, ¿cierto? Vuelve y póngase el vestido de sacerdote. Póngase la túnica de sacerdote. Deje que su hijo se lo cuiden, pero vuelva a la casa y póngase la túnica de sacerdote cuando usted llegue a su casa. Porque usted es el sacerdote de la casa. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. No está mal que usted contrate a alguien que cuide sus hijos. Lo que sí está mal es que usted no tome el rol que Dios le dio. Eso sí es lo que está mal. Porque Dios nos ha hecho sacerdotes y debemos cumplir con ese papel de sacerdote en nuestras casas. Mamá y papá somos los encargados de traer la enseñanza de la palabra, los principios y valores establecidos por Dios en la Biblia. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Yo les decía en la enseñanza pasada del culto de familia que hace un mes, que en la Biblia encontramos el paquete de la enseñanza que el Señor nos dejó para la familia. Y está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Ahí hay doctrina, ahí hay, ¿qué más hay ahí? El amor a Dios está ahí. El respeto hacia Dios y a las cosas de Dios. Hay unicidad. Entonces ahí está la enseñanza para que usted se siente y nosotros nos sentemos a enseñarle a nuestros hijos. Alabanzas al nombre del Señor. El tiempo ha avanzado y vamos a orar en esta mañana. Entonces, ¿qué somos? Somos sacerdotes. Y el sacerdocio, el primer sacerdocio que usted ejerce, lo ejerce en la casa. En la casa, con sus hijos, con su familia. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos ejercer y podamos nosotros ser iluminados por el Espíritu de Dios, para que podamos nosotros edificar nuestros hijos. Y felicito a los padres que están aquí en esta mañana, que tienen sus hijos pequeños, porque todavía pueden hacer mucho con ellos. Y a los que ya los tienen grandes también, porque los han tenido y los tienen en la iglesia. Y si alguno se fue, no se sienta culpable. No se sienta culpable. Siéntase satisfecho que usted hizo su trabajo. Algún día el Señor lo traerá nuevamente. Porque eso es lo que la Biblia dice. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que usted sembró, lo que usted enseñó, lo que usted dejó en el corazón de esos muchachos, un día los traerá nuevamente a la iglesia. Un día los traerá nuevamente a los pies del Señor. Así que no se sienta culpable. Haga su trabajo y siga haciendo su trabajo, que la cosecha la recogemos. En el nombre del Señor. ¿Alguien quiere colocarse en pie? ¿Y alguien cree que necesita la ayuda de Dios para llevar a cabo, para llevar este ministerio que Dios ha dado? Porque usted tiene un ministerio que Dios le colocó en sus manos. No se lo ha dado ningún hombre. A veces decimos, es que este matrimonio no fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos
han escuchado decir eso. Este matrimonio no fue la voluntad de Dios. Bueno, eso crees. Pero si eso has expresado en esta mañana, creo que es un momento para reflexionar y decirle: Señor, yo estoy pensando mal, yo estoy mirando mal. Tú eres el dueño de las familias, tú eres el dueño de mi vida y tú eres el único que me puedes ayudar y me puedes dar la fuerza necesaria para yo mirar diferente. No mirar a tu esposa como quizás la estés mirando, no mirar a tu esposo como quizás lo estés mirando, sino que puedes decir: Dios nos unió para que seamos un equipo y podamos sacar adelante esta empresa que es la familia. Y si esto puede salir adelante, con la ayuda de Dios, no con la fuerza que tú tengas, no con la capacidad que tengas, no por lo que sepas, no por los seminarios que recibas, no por las enseñanzas de psicología que recibas, sino con la ayuda de Dios. Porque Él es el dueño de las familias, Él es el dueño de todo. Y en esta mañana Él está aquí con nosotros. Levanta tus manos y hablemos con Él. Soberano